Hola chicos, ¿cómo andan? Pues antes que nada los quiero saludar, espero vayan muy bien en su preparación y bueno, ahorita vamos a tocar un tema indispensable que sí o sí deben de saber. Pueden fallar en muchos temas, pueden no saber muchas patologías, pero la apendicitis es un tema clásico que te preguntan de estudiante en el internado, tú lo ves en el servicio como médico general, e incluso cuando estén haciendo la residencia van a ver un paciente con probable diagnóstico de apendicitis. Entonces vamos a abordar este tema, tanto en el adulto como en el pediátrico, como en la embarazada. Y bueno, la definición va a ser una inflamación del apéndice secal iniciada por la obstrucción de la luz. En las embarazadas es la urgencia no quirúrgica más común. En los pediátricos vamos a tener un pico de 6 a 10 años y en los ancianos pues va a ser de muy poca frecuencia, pero cuando se llega a dar pues la mortalidad va a ser alta. Y aquí debemos de detenernos un poquito, ya que debemos de identificar cuáles van a ser las causas tanto en el adulto como en el niño. En el adulto nos habla la literatura que va a ser por un fecalito y en los niños por hiperplasia linfoide. Y tener en cuenta las zonas de peligro o las horas que lleva el paciente. Nos dice que el riesgo de perforación se va a dar dentro de las 24 a 72 horas. Aguas con eso. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar un paciente con apendicitis? Muy sencillo. En la apendicitis, el dolor siempre se va a dar en la región periumbilical y se va a heredar a fosa ilíaca derecha. Eso es algo muy clásico, porque lo que se da mucho es en la CSL cuando el dolor se da en hipocondrio derecho y se irradia en forma de mi cinturón, pero aquí se va a iniciar primero en periumbilical y se va a fosa ilíaca derecha. Se va a localizar, va a ser acompañado con náusea y vómito y pues va a haber persistencia de fiebre, ¿sale? Eso lo deben de tener muy en cuenta. ¿Cuáles van a ser los signos en tu exploración física que siempre deben de buscar? Matt Burney. Matt Burney va a tener una hipersensibilidad al presionar en el tercio externo con los dos tercios internos de la línea espinoumbilical. Bloomberg pues, va a tener dolor a la descompresión. Robson, pues vamos a palpar lo que va a ser en hipocondrio izquierdo y se va a reflejar del lado derecho. Talopercusión, también vamos a tener psoas y obturador. Por si se los llegan a preguntar, pues ya saben. ¿Cómo lo vamos a ver en la persona de la tercera edad? Pues va a ser un dolor que migra, fiebre alta, leucocitosis y la defensa muscular. Eso es como regularmente se debería de presentar, pero en las personas de la tercera edad el cuadro es muy confuso. Pueden o no pueden tener dolor, pueden o no pueden tener temperatura. Cuando los exploras, incluso no tienen dolor a la palpación y no se presenta leucocitosis, pero aún así, eso no se descarta que tu paciente pueda tener apendicitis. Aquí les dejamos un punto clave. Ante dolor abdominal difuso en el anciano, sospechar de apendicitis, aunque falten los signos clásicos. Eso siempre va a ser muy importante. En el pediátrico va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la clínica en los niños es muy común. Primero van a empezar con diarrea y no nos vayamos con la finta que puede ser una gastroenteritis. La progresión va a ser rápida y la fiebre puede estar ausente al inicio. Y bueno, ¿qué podemos pedir de laboratorios? Una PCR, leucocitosis y neutrofilia. Si tenemos estos tres positivos, estamos hablando de que nuestro paciente, pues sí, tenga alta probabilidad de que tenga apendicitis. En la embarazada, aquí lo dejo, pero lo vamos a tocar más adelante. La náusea y el vómito nos pueden dar un diagnóstico diferencial porque pues en el primer y segundo trimestre pues hasta cierto punto va a ser normal, pero lo vamos a tocar más adelante. Y bueno, ¿qué vamos a ocupar? La escala de Alvarado. La escala de Alvarado es una escala que siempre ocupa en el servicio de urgencias para ver si tu paciente tiene posibilidad de tener apendicitis. Nos van a dar lo que van a ser puntajes, unos puntajes para ver si el paciente tiene baja o alta posibilidad
de que tenga, pues sí, apendicitis. Nos va a hablar sobre la migración del dolor, anorexia, si tiene náusea, vómito, dolor en el cuadrante inferior derecho, dolor al rebote o a la descompresión, fiebre, leucocitosis y una desviación a la neutrofilia. De acuerdo a esto, vamos a darle una puntuación y ya vamos a ver. ¿Qué vamos a pedir del laboratorio? Del laboratorio vamos a pedir una biometría hemática para buscar leucocitos con neutrofilia. En las personas de la tercera edad vamos a pedir aparte creatinina y electrolitos. Y podemos también pedir un examen general de orina, ¿sale? La apéndice puede causar fiebre y hematuria en algunos casos, no siempre. Y reglador. Si tenemos más de 20.000 leucocitos, nos están hablando de que el paciente llega a tener una perforación. Y nos está hablando de que el paciente probablemente tenga una alta probabilidad de que tenga apendicitis. Y a las mujeres, pues hay que pedirles siempre un pie. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la sospecha que estudio de imagen vamos a ocupar. En niños y embarazadas, de primera instancia, un ultrasonido. Y en los adultos, ancianos o el ultrasonido no es concluyente, vamos a utilizar una tomografía, que la tomografía va a ser el gold estándar en el adulto y en el anciano. También debemos de tener diagnósticos diferenciales, siempre va a ser muy importante. Quirúrgicos, pues, una diverticulitis, CCL. Urológicos, un cólico reno ureteral. En los ginecológicos, pues un embarazo ectópico, siempre lo tenemos que descartar. Y en los pediátricos, siempre tenemos que descartar adenitis mesentérica, siempre va a ser muy importante. El tratamiento va a ser quirúrgico. Vamos a ver cuándo laparoscópico, cuándo abierto. Pero en el tratamiento para cubrir a nuestro paciente siempre va a ser importante. La GPS nos dice cefazolina con metronidazol. Es el tratamiento que nos marca la guía de práctica clínica para nuestros pacientes. Y bueno, ¿cuándo va a ser una cirugía abierta? Una cirugía abierta va a ser en niños menores de 5 años y adultos mayores. ¿Cuándo vamos a hacer una, eh, una cirugía laparoscópica? Pues todo lo contrario, en niños mayores de 5 años y en adultos mayores que no tengan enfermedades concomitantes. Práctico y sencillo. Y dentro de nuestras perlas que tenemos para apendicitis, pues va a ser los estudios de elección, embarazada de niños ultrasonido. El gol estándar pues va a ser en adultos y en ancianos. Va a ser el ataque. Los signos más confiables en el embarazo va a ser el dolor en cuadrante derecho. Las causas que va a ser fecalito en adulto, hiperplasia linfoide en niño. Mayor de 20% de leucocitos nos habla de una perforación y el tratamiento profiláctico. Esto es en resumen de apendicitis. Ahora nos vamos a ir sobre apendicitis en el embarazo. Pues ya habíamos hablado que es la urgencia quirúrgica no obstétrica más común y pues la mortalidad si llega a ser perforada pues va a ser muy alta. Y aguas con esto. Nos dice que por anatomía durante el primer y segundo trimestre el dolor se va a localizar en fosa ilíaca derecha. Pero al tener el tercer trimestre vamos a tener un desplazamiento. Esto nos va a orientar que la fosa ilíaca, digo, la apéndice se va a localizar en hipocondrio derecho y un diagnóstico diferencial, pues puede ser la CCL. Durante esto podemos tener el dolor abdominal, ¿sale? De acuerdo al trimestre, vamos a ver dónde buscar. La náuseas y el vómito, pues no son tan confiables porque en pacientes con hiperimesis gravídica pues se presenta y la anorexia pues se presenta en menor frecuencia en la población general y vamos a tener pues signos específicos. El signo de Bryan va a ser un dolor exacerbado a la movilización del útero hacia la derecha. Nosotros vamos a empujar el útero de la izquierda a la derecha y vamos a tener lo que va a ser el dolor. Y el signo de Alder, pues el dolor localizado que persiste en el decúbito lateral izquierdo. El Murphy puede estar ausente por la latitud de la pared abdominal. Alvarado, ¿se ocupa o no se ocupa? Aguas. ¿Por qué?
porque aquí vamos a tener leucocitosis que fisiológicamente se ve en el embarazo y las náuseas y la anorexia, pues ya habíamos hablado. Entonces, ante todo, siempre va a mandar la clínica. Y bueno, durante este algoritmo vamos a ver. El primer estudio de elección va a ser el ultrasonido. Sin embargo, el gol estándar que nosotros podemos ocupar va a ser la resonancia magnética. Recuerda que en el ultrasonido pues vamos a tener dificultad en la técnica si la paciente de su índice de masa corporal es mayor a 30 o que esté en el tercer trimestre. Y dentro del tratamiento que vamos a tener farmacológico profiláctico, vamos a ocupar cefalosporina de segunda y tercera generación, que son categoría B, y pues sabemos que no le va a hacer daño al niño. Dentro de esto, por la ceftriaxona. Y entre anaerobios, pues vamos a ver el riesgo y beneficio del uso de el metronidazol o clindamicina, y pues para la analgesia el paracetamol. ¿Qué medicamentos debemos de evitar? Las quinolonas, ¿por qué? Porque nos va a afectar en en el crecimiento fetal, las tetraciclinas en la decoloración dental y ósea, y la nitrofurantoína a término pues va a dar riesgo de anemia hemolítica fetal. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones de las tratamiento quirúrgico? Fácil y sencillo. En el primer y segundo trimestre se va a hacer una cirugía laparoscópica. Y acá, ¿cuánto debemos de tener de presión? En el neumoperitoneo va a ser de 10 a 12 milímetros de mercurio para la técnica. Y cuando tengas un embarazo de tercer trimestre, regularmente se recomienda una cirugía abierta, fácil y sencillo. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Dentro de las complicaciones que vamos a tener, pues va a ser una perforación, ya que se llega a veces al retraso del diagnóstico más que nada. Y bueno, nuestro algoritmo es muy práctico y muy sencillo. Si tenemos un dolor abdominal, ¿qué tenemos que descartar? Primero que sea algo obstétrico. Si vemos que es algo obstétrico, pues valorar que sea una amenaza de aborto o parto pretérmino. Si no fuera así, estamos sospechando de algo quirúrgico. Pues vamos a tomar un ultrasonido. Sabemos que si nuestro ultrasonido, que es el estudio de primera elección, es concluyente, es cirugía y ya valoramos, laparoscópica o abierta. Pero si no es concluyente, tenemos que utilizar una resonancia magnética que va a ser el gol estándar. Y de ahí nos vamos a ver si es positiva o negativa. Si es positiva, pues es una apendicitis y vamos a valorar si es laparoscópico o abierto. Pero si fuera a ser negativo, tenemos que buscar otra causa. Y bueno, dentro de las perlas que tenemos para apendicitis en el embarazo, es la causa número uno de las cirugías no obstétricas. El dolor se migra a hipocondrio derecho cuando está en el tercer trimestre y busca el signo de Bryan y de Alder. Dentro del diagnóstico fácil y sencillo, vamos a ocupar lo que va a ser ultrasonido de primera línea y resonancia magnética como gol estándar. La cirugía que vamos a ocupar va a ser cirugía laparoscopia en el primer y segundo trimestre y cirugía abierta en el tercer trimestre. Dentro de los antibióticos, utilizar las cefalosporinas y evitar quinolonas y tetraciclinas. Y el riesgo más común en esto va a ser las perforaciones hasta un 36%. Y bueno, eso fue una clase rápida, práctica y sencilla de apendicitis en general, tanto en el adulto como en el niño como en el embarazo. Pues hay que seguir echándole ganas y mucha suerte. Saludos.